Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por las demoras y las complicaciones de la tecnología. En realidad quería compartirles primero un video hasta que se fuera sumando todos, porque la verdad es que prefiero esperar o que esperemos, que veamos esperar algunos minutitos hasta que se vayan sumando el resto de las personas, porque digamos, siguen entrando a la sala. Así que si me permiten, vamos a dar unos minutitos antes de que iniciemos, y mientras esperamos que se vayan sumando algunos alumnos más, ¿sí? Bueno, Denme 2 minutitos. Ujú.
Bueno, la verdad no quería dejar de pasar la oportunidad de compartirles este video, que es el video que se hizo de difusión, digamos, original del taller, justamente para, bueno, para de alguna forma promocionarlo y que la gente pudiera también darse a conocer, y el creador de este video está acá en la sala, así que lo voy a felicitar y lo voy a nombrar, que es Wionak de la Llama. Él la verdad es que estuvo mucho tiempo, muchas horas tratando de trabajarlo, encima le puso una música maravillosa, así que bueno, hago el agradecimiento vía pública a él bueno, por la realización de este video, por el esfuerzo. Yo, para algunas cosas en la tecnología soy buena, para otras no, así que 1.000.000 de gracias. Bueno, ya son pasadas y 10, son 19:11, así que si les parece, ahí empezamos y arrancamos con el taller. La idea es que, bueno, que quedara el video circulando hasta tanto se pudiera dar inicio, pero bueno, para la próxima clase prometo que lo vamos a ver de gestionar mejor. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por haberse inscrito. Este es un taller, el taller de Derecho, Ética y Protección Animal. Es un taller que se viene dando y se gestó, para quienes no lo conocen, con la idea de alguna manera de que bueno, de hacer difusión o de alguna forma concientizar, brindar herramientas, ya sean jurídicas, filosóficas, éticas, morales y legales sobre todo, para la protección de los derechos y el reconocimiento de los derechos de las demás especies, ¿sí? Se hizo la primera serie, fue en el año 2020, junto con la doctora Adela Pérez del Viso, eh, con quien también estuvimos, bueno, muchísimas gracias. Hola también, que ahí vi un mensajito que vinieron desde Granada. Se hizo el taller junto con la doctora Adela Pérez del Viso, que de alguna forma ella también estuvo participando. El año pasado se incorporaron nuevos docentes, como puede ser la doctora Dafne Rodríguez, la doctora Carmen Céspedes Cartagena, la doctora Liliana Farach, Lorena Viticic, no sé si me estoy olvidando de alguno más, y este año, digamos, también tratamos de incorporar algunos docentes más y hablar sobre todo, no tanto de la interseccionalidad del derecho animal con otras ramas del derecho, que si bien tiene de alguna forma esa relación, pero lo que intentamos hacer de alguna manera es hablar sobre diferentes temáticas que hacen a lo que es el derecho animal. En la clase de hoy, que la voy a estar dando yo, voy a estar hablando específicamente sobre lo que es el derecho animal en relación básicamente con la niñez, no como lo venimos viendo hace varias veces, que ya, digamos, quienes me han escuchado en otras charlas a lo mejor también han, han visto que yo hablo sobre la interseccionalidad, sino desde el marco de lo que es la familia multiespecie, o sí, básicamente los diversos tipos de familia, y cuál es el marco normativo, y de alguna forma por qué tenemos que cambiar o quebrar esa estructura o esa forma de pensamiento antropocentrista, o de esa familia que ya la venimos conociendo, o la familia tipo creada, digamos, a nivel social, madre, padre e hijos, y pensar en el marco de una familia diferente, y cuáles son las herramientas legales que, pese a que hoy tenemos, si no, o sea, tenemos hoy en día, si bien no están específicamente establecidas como herramientas de protección para los derechos de los animales, se puede hacer ese análisis en el marco de lo que es el dinamismo del derecho, para poder tomar de alguna forma estos derechos, y bueno, de alguna forma poder incorporarlos a lo que son los derechos de las demás especies, ¿sí? Así que, bueno, voy a empezar con la clase. Si me permiten, voy a estar compartiendo pantalla para que puedan ver el PowerPoint, y así podemos empezar. Antes que nada, antes de compartir pantalla, quisiera ver de pasarles si me dan 2 minutos, voy a intentar pasarles el formulario para poder registrar el acceso a la clase, ¿sí? Así que denme 2 minutos porque lo tengo el formulario ya cargado, solamente necesito el link y ya se los paso, así
pueden acreditar la asistencia de esta clase a través de ese formulario, ¿sí? A ver. Denme 2 minutitos y ya se los paso. Lo que les pido es que, si a ustedes les parece, ver que en el transcurso de la clase, si a lo mejor va quedando arriba lo que es el formulario para completar, digamos, la asistencia, lo que pueden hacer es compartírsela a los compañeros como para que puedan ir completándola, ¿sí? Les pido si después lo pueden ir, en tal caso, compartiéndoselo. Bien. Bueno, comparto entonces el PowerPoint para que podamos empezar directamente con la clase. Bien, no sé si lo ven todos bien, si me quieren confirmar y me dicen si lo ven bien. Se ve perfecto, Ceci. Bien, 1.000.000 de gracias, Carmencita. Bueno, Liliana. Lili, perdón. Tenés la voz muy parecida a Carmencita. Bueno, bien. Entonces, el tema que nos trae, digamos, hoy, justamente para poder hablar, vamos a dar, o voy a tratar de dar toda la charla. Si a ustedes les parece, como no somos muchos y quieren habilitar el micrófono, porque yo no voy a estar, no sé si Lili vos querés ver de servirme de alguna forma como chequear para ver si hay alguna pregunta o no, o ver el tema del tema de los micrófonos. Les pido también, por favor, que los micrófonos los tengan apagados. Si quieren hacer alguna pregunta, habilitan el micrófono y pueden hacer una pregunta, así hacemos más dinámica la charla. Y una vez que yo termine de dar, digamos, la clase, si quieren lo que pueden hacer también es hacer las consultas ahí, ¿sí? Bien, la clase de hoy va a estar básicamente centrada en lo que es la familia multiespecie, no tanto en niñez, pero vamos a hablar algo sobre niñez, vamos a hablar más que nada sobre lo que es familia, y sobre derecho animal, pero no entendiendo el derecho animal como la norma de carácter propio que ya conocemos muchos, no sé si todos son abogados, los que no son abogados a lo mejor han escuchado hablar alguna vez de la 14346 o mal llamada Ley Sarmiento, que no debería decirle así porque en realidad el redactor de la 14346 es Benítez, pero no vamos a centrarnos tanto en lo que es el derecho sustantivo penal del derecho animal, sino en la interpretación dinámica que podemos hacer de lo que es el derecho actual que tenemos nosotros vigente en nuestro sistema normativo, para de alguna forma utilizarlo como herramienta de protección de los derechos de los animales, ¿sí? Entonces, ¿qué es de alguna forma la familia multiespecie o qué es lo que se entiende de alguna manera como familia multiespecie, ¿sí? Y yo, digamos, me pareció interesante poder centrar la charla en este gráfico porque, digamos, antes, por ejemplo, de la reforma del año 2015 del Código Civil y Comercial que tenemos hoy en día en la actualidad, los abogados nos manejábamos con lo que conocen, digamos, la mayoría, que es el Código Civil antiguo o el Código Civil de Vélez Arfiel, en el cual justamente se nombraba lo que era el derecho de familia, ¿sí? Centrando en esta idea o en esta concepción clásica del derecho de familia formado a través de lo que es la familia como madre, padre e hijos únicamente, ¿sí? Sin embargo, lo que es a raíz básicamente también de las estructuras y los cambios estructurales que se dieron en la sociedad, de alguna forma también hubo una modificación que, como ustedes saben, siempre el dinamismo social termina haciendo que a la larga o en definitiva se produzcan esos cambios a nivel judicial, termina haciendo que de alguna forma
se modificara este tipo de relación para comenzar a llamarlo derecho de las familias en el reconocimiento hacia los diferentes tipos de familias que puedan existir, ¿sí? No desde esa concepción tradicionalista, por decirlo de alguna forma, del pater familia clásico, de lo que es, digamos, en la antigüedad, como puede ser en Grecia o en Roma, ¿sí? Que se veía, no sé si quienes a lo mejor estudiaron historia o a lo mejor en algún momento en el colegio, pudieron ver lo que es el pater familia en el derecho romano o en el derecho en Grecia, pero específicamente en el derecho romano, lejos de esa concepción tradicionalista del pater familia que se encargaba y se ocupaba de lo que era la familia, de tratar de ordenarla, ¿sí? De la familia que se encontraba a su cargo, hoy en día tenemos una familia que es vista desde un núcleo completamente diferente y ya no desde esa tradición, como les decía hace un ratito, ¿sí? Entonces, dejamos de hablar de alguna forma de la familia como un único modelo familiar y pasamos a hablar de diferentes tipos de familias, ¿sí? ¿Y cuáles son los diferentes tipos de familia que pueden darse? Bueno, a mí me gusta esta imagen, que esta imagen digamos, mitad la saqué de internet y mitad la fui armando yo un pedacito, porque están, digamos, segmentados los dibujitos, no están todos juntos, pero, digamos, pensemos las estructuras familiares desde otra forma o desde otra funcionalidad, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, a lo largo de las modificaciones que hubo antes del código y después del código, de la modificación del Código Civil y Comercial, tenemos, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario que fue sancionada en el año 2010, que es la ley número 26.618, que de alguna forma habilita algo que antes no se permitía, ¿no? El matrimonio de personas, por ejemplo, de el mismo sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes Sí, sí, básicamente... disculpa, disculpa ¿Cómo? que te interrumpa, no está corriendo las diapositivas, ¿no? Las Ah, filminas. no está Estamos en la corriendo. 1, no. Ajá, bien. Entonces voy a tener que compartirlo como me dijeron una vez de esta forma. A ver, les pido perdón. Eh, Voy a tener que compartirlo así. Denme 2 minutos. El otro día justo me pasó lo mismo en una exposición y me dijeron lo mismo. Bien, ahí habíamos arrancado desde el principio. Ahí está la presentación. Esta la pueden ver ahora. Sí, la Perfecto. 2, ¿Cómo? la 2, La la 2, filmina sí. 2. ¿Ven el rayito y eso? Sí, perfecto. Bien, bueno, ahí me había quedado yo ahora para hablar. ¿La pueden ver esta también? Sí, Ceci, la 3. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces les decía, anteriormente y antes de la sanción del matrimonio igualitario, por ejemplo, no estaba regulado por ley las familias que quisieran conformarse en el marco de las familias son, digamos, de parejas homosexuales, de parejas que buscan, digamos, conformarse dentro del mismo sexo, y a partir de la sanción de la ley 26.618 en el 2016, se permite, porque por ejemplo el Código de Belezarse no lo autorizaba, ¿sí? Básicamente no estaba regulado, se permite, por ejemplo, la realización del matrimonio igualitario a través de lo que es la vía civil, ¿sí? También, por ejemplo, en el año 2002, después tenemos lo que es la Ley de Identidad de Género, con la Ley 26.743, que de alguna forma reconoce, ¿no? la autopercepción de las diferentes personas, a través ya no del sexo que se le adjudica, sino de alguna forma de cómo se autoperciben. Y otra de las leyes muy importantes y que de alguna forma yo trato de tomar en sí de esta, junto con la ley que conocemos de adopción, pero la ley de adopción ya venía integrada en el marco del Código Civil, el Código Civil que teníamos en Belezarfil, la ley de acceso a las técnicas de reproducción asistida, que es una ley de, básicamente no es ley de fondo, sino que es la ley de cobertura, que trata específicamente cómo se va a aplicar la cobertura, que es la 26.682. Pero, digamos, quería detenerme en este cuadro, ¿sí? En este cuadro que les estaba comentando. Que básicamente, y dentro de lo que es
el pensamiento que podemos tener como respecto de familia, hay muchos y diversos tipos de construcciones familiares, por eso ya tratamos de hablar del derecho de las familias para poder incorporar a cada uno de esos diversos tipos. ¿Sí? No tenemos solamente la familia de mamá, de papá y los hijos, sino a lo mejor las familias de parejas monogámicas, ¿sí? Como pueden ver, o a lo mejor abuelos, ¿sí? Que han quedado bajo la guarda, bajo la guarda no, los nietos han quedado bajo la guarda, la custodia de los abuelos, o familias incluso que deciden no tener hijos y llegan hasta una edad avanzada, ¿sí? Sin tener hijos porque no sintieron digamos, o no se sucedió, ¿no? El hecho de que tuvieran hijos, o incluso familias monoparentales, como podemos ver, en los cuales a lo mejor decidieron construir un proyecto de vida propio a través de tener hijos, pero sin tener parejas, ¿sí? O a lo mejor familias, por ejemplo, que no tienen hijos humanos bajo su guarda, pero a lo mejor tienen hijos de diversas especies. Como pueden ver acá, por ejemplo, en el caso de la persona que está con un gatito o la persona que está con un perro. Y yo me pregunto, fue una pregunta que me hizo una vez la doctora Goldstein de Rempel, mi amigo Goldstein de Rempel, no sé si a lo mejor alguno la conocerá, ella escribió muchísimo sobre lo que es el derecho de las familias en el marco de lo que es la interseccionalidad con el derecho penal. Y una vez nos dijo, ¿no? Si el vínculo de las familias no es un vínculo biológico, porque puede ser un vínculo afectivo, digo, podría entenderse a lo mejor familia como una persona que, no sé, hoy en día que están tan de moda los cactus o las plantas, que pudiera de alguna forma sentir ese amor o ese vínculo familiar con una planta en vez de con un animal. Voy al caso concreto. Supongamos una persona que vive en un departamento solo y que tiene, no sé, una maceta con un potus y le habla y la riega y la cuida y le pone determinados alimentos para que se cuide mejor. Entonces, ese vínculo también afectivo no podría ser considerado familia, o por qué negar ese afecto como familia que pueda tener con esa planta, que de alguna forma no, digamos, es un ser vivo diferente, pero de otras características, ¿no? Bueno, esta pregunta que la hizo la doctora Noemí Goldstein de Rempel, que me quedó clavada en una de las clases, es una de las preguntas que muchas veces tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que nosotros entendemos por familia o a qué llamamos nosotros específicamente familia, ¿sí? Entonces, a esto básicamente yo digo, bueno, familias es una construcción cultural, porque de hecho la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, cuando menciona y desarrolla la definición de familia, dice que es una construcción cultural, es una construcción que se va construyendo y por eso tiene un sistema dinámico que se va modificando, de un lazo afectivo, ¿sí? Que no tiene que necesariamente ser biológico, porque yo, por ejemplo, con mi gata Zoe, que la tengo acá durmiendo y en cualquier momento se va a despertar, a lo mejor para que yo le ponga su alimento, ¿sí? O con mis perritas, que también las tengo, no es un vínculo obviamente biológico, sino que básicamente es un vínculo afectivo que uno tiene con un ser vivo de una especie que es una especie diferente a la especie humana, ¿sí? Y esto me trae mucho a colación el pensamiento en lo que es, por ejemplo, también la familia en el caso de una adopción, ¿sí? Porque en el caso de la adopción, ¿sí? Que si bien está regulado dentro de lo que es el marco de nuestro Código Civil y Comercial, la adopción básicamente no se configura en el marco de lo que es un vínculo biológico, sino que es un vínculo netamente afectivo, nada más que con un miembro de una especie que es propia de la especie humana, ¿sí? Y sin embargo, ¿quién nos quitaría o quién nos limitaría a decir que, por ejemplo, una familia puede ser la construcción de un vínculo también afectivo, pero con una especie diferente a la especie humana, ¿sí? Entonces, cuando hablo sobre la doctora Kemmelmacher de Carlucci, ella dice, por ejemplo, las familias pueden tener origen en un hecho biológico, por ejemplo, lazos que unen a un niño con su progenitor, por los vínculos jurídicos, pero los vínculos jurídicos están condicionados por la cultura de cada sociedad. Les pido, por favor, si pueden silenciar, porque Sí, yo no eso es lo que tendría yo que... pienso, y también probar.
Otra opción sería ponerle a esa foto unas letras como en colores. Las letras. El micrófono que está abierto. Les pido por favor si pueden silenciar. Joana, creo que tenés abierto tu micrófono. No encuentro la persona que lo tiene abierto. María Funes, no te puedo silenciar. ¿Podés silenciar tu micrófono? Quítate. Dulce Camargo también. Bien. Les pido por favor que traten de silenciar los micrófonos, porque si no puedo estar cortando la clase para estar controlando básicamente que tengan los micrófonos en silencio. Además de que distraen y se corta la temática también. Bien, continuamos entonces. ¿Qué es lo que dice Aida Kemmelmacher de Carlucci? Dice, las familias tienen o pueden tener origen en un hecho biológico por los vínculos jurídicos, pero los vínculos jurídicos están condicionados por la cultura de cada sociedad, ¿sí? De alguna forma, lo que entiende cada sociedad o los vínculos jurídicos de lo que nuestra norma imperativa, nuestra norma de fondo, en este caso el Código Civil y Comercial, va a establecer qué es familia y qué no es familia, así como hay países que de alguna forma receptan, ¿sí?, el carácter de familia dentro de su ordenamiento normativo. En el caso nuestro, en Argentina, por ejemplo, no está establecido en el marco de lo que es el Código Civil y Comercial el entendimiento de lo que es familia. Sin embargo, eso no obsta a que de alguna forma sí se pueda incorporar el concepto de familia dentro de nuestro sistema normativo, ¿sí? Y continúa. Por eso el concepto jurídico familia, al igual que el de filiación y el de matrimonio, no están atados a la naturaleza, ¿sí? No dependen de hechos biológicos o de hechos básicamente naturales, sino que dependen de las poblaciones, las políticas, las creencias religiosas, los modos de vida, etc. Si el concepto de familia no es natural, sino cultural, se entiende fácilmente que no existe un modelo universal e inmutable, sino diversos tipos de familia, a los cuales le agrego, por ejemplo, que esos diversos modelos de familia van a ir naciendo a medida de las necesidades que tenga la sociedad y la construcción que la sociedad vaya entendiendo por el concepto de familia. Hace 50 años atrás, por ejemplo, o 60 años atrás, no se entendía por el concepto de familia justamente lo que es la familia multiespecie, con diversas especies, o tampoco se entendía dentro de lo que es el marco del concepto de familia, estas familias a lo mejor monoparentales, o familias monogámicas, o familias, digamos, de personas de diferentes sexos, sí, pero del mismo sexo no, ¿sí? Bien, de lo que se trata entonces es de regular una serie de opciones de vida propia de una sociedad pluralista en el que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender. Y esta interpretación, o este último renglón que dice de lo que se trata es de regular una serie de opciones de vida propia, va de la mano del propio proyecto de vida que de alguna forma establece lo que es también el artículo 19 de nuestra propia Constitución Nacional, ¿sí? Porque cuando hablamos del propio proyecto de vida, hablamos de la libertad de nosotros, de que el Estado de alguna forma no sea un Estado paternalista, ¿sí?, que nos diga de alguna forma qué es lo que pretende entender como familia,
sino ir más allá y que entienda que de alguna forma el concepto de familia depende de la construcción cultural que realice la sociedad. Bien, entonces continuamos. A ver si me cambia de diapositiva. Bien. Vamos acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que de alguna forma hace que nosotros consideremos a los animales convivientes, ¿sí? ¿Y qué son los animales convivientes? Algo que yo siempre aclaro y que me gusta aclarar es que detesto la palabra mascota, ¿sí? Es como que no me gusta para nada la utilización de la palabra mascota, porque nosotros cuando hablamos de familia, hablamos de seres que sienten y de seres con los quienes compartimos ideas. Y de alguna forma, al utilizar la palabra mascota, estamos cosificando la vida de ese ser vivo y reduciendo esa jerarquía jurídica que de alguna manera tendría que tener ese ser vivo para poder entenderlo como familia, ¿sí? Entonces, para no decir mascotas, ¿qué es lo que podríamos decir? O bien referirnos por su propio nombre, porque de alguna forma es una característica que ellos tienen, o bien decir animales convivientes, porque en definitiva son las especies de animales con quien conviven nosotros en familia. Y no es necesario a lo mejor que se entienda como animales convivientes únicamente a, por ejemplo, si uno viviese en un departamento o en una casa, al perro o al gato con quien convive, ¿sí? Sino a lo mejor en lugares, digamos, amplios, supongamos en campos, ¿sí? Donde de alguna forma uno puede tener digamos, esa relación o ese vínculo, supongamos el caso hipotético, ¿no? Una persona que vive en un campo y viene todos los días un pajarito que es de la fauna silvestre a alimentarse, y sin embargo el pajarito no está encerrado en una casa, sino que viene de un árbol, se alimenta. A mí me sucedió durante 2 o 3 meses, como si alguno ya conoce mi caso, el caso de Vigía, un gavilán que fue rescatado, que lo dejé en libertad después de que él, digamos, cayó en un nidito siendo muy pichoncito, que no sabía volar, estuvo siendo cuidado y después quedó en libertad, ¿sí? Cuando quedó en libertad, no se animó a ir a los cielos tan rápido, se quedó conmigo un tiempo y estuvo conviviendo prácticamente en las afueras de mi casa conmigo durante 3 meses, ¿sí? Y eso forma parte también de una familia diferente, pero forma parte también de una familia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características que de alguna forma son necesarias o existen bajo las cuales nosotros hacemos esta consideración de familia? ¿Sí? Bueno, obviamente otorgar cariño, otorgar amor mutuo, ¿sí? En el caso de Vigía, por ejemplo, aunque yo no lo pudiese tocar o no lo pudiese acariciar, porque obviamente no se dejaba, pero él que viniese a verme todos los días, de alguna forma mostraba o identificaba ese cariño o amor que existía, ¿sí? A su vez también, de alguna forma, también son los animales con quienes nosotros convivimos, ¿sí? Con quienes nosotros convivimos a diario y con quienes estamos, digamos, a diario nosotros, ¿sí? Bien, también de alguna forma generar ese lazo afectivo, ese lazo que nosotros podemos tener con esas personas o con esos seres que son de una especie diferente, y que se va creando a lo largo de la convivencia, de la convivencia, ese lazo y ese amor mutuo, ese lazo afectivo, ¿sí? También otra de las características, y esta sí es una característica jurídica muy importante, es que nosotros justamente los animales convivientes les terminamos otorgando derechos incluso personalísimos, ¿sí? Derechos personalísimos que se enmarcan dentro de lo que es el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque básicamente, al igual que por ejemplo cuando nace un hijo y le asignamos un hijo, que luego ese nombre queda registrado en un documento de identidad y en una libreta de nacimiento, cuando nosotros adoptamos o incorporamos a un miembro a nuestra familia, ¿sí? Le asignamos también un nombre y muchas veces incluso un apellido, ¿sí? A su vez también fija una residencia y fija una dirección dentro de lo que es la libreta médica, la libreta de lo que es la atención médica veterinaria, ¿sí?
se queda registrado el nombre, la dirección en la cual reside ese animal conviviente. Muchas veces incluso algo que me parece muy simpático, muy lindo, es que las libretas médicas veterinarias tienen la posibilidad de adjuntarle una foto de ese animal conviviente, y este tipo de documentación, aunque les parezca de menor valor, ¿sí?, a los efectos de, en una causa judicial, poder representar los derechos o poder peticionar ante la justicia por los derechos del reconocimiento de esos animales, sirve mucho. Yo no voy a mencionar un fallo porque eso lo va a mencionar la doctora Dafne Rodríguez en la clase cuando hable sobre violencia interespecie, pero por ejemplo tuve una causa judicial en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Villaguay, en el cual mi clienta necesitó pedir una medida de protección para sus animales convivientes, y la prueba documental que yo ofrecí para que se le pudiera otorgar la medida de protección a esos animales convivientes básicamente fueron las fotos que compartía ella con estos animales y la libreta, digamos, sanitaria, o la libreta de atención médica veterinaria, en la cual constaba la vacunación, ¿sí?, la desparasitación, la medicación que había tomado o no, según el tratamiento que había recibido. Entonces, de alguna forma configura esto, prueba documental también, a la hora de realizar a lo mejor algún tipo de pedido ante la justicia para reconocer estos derechos, ¿sí? Bien. Y después, obviamente, como tutores a cargo, o como responsables a cargo de esas vidas, de alguna forma tenemos que procurar también tener tiempo para ellos, para que puedan realizar juegos, para que tengan tiempo de esparcimiento, en donde puedan recrearse, ¿sí? Obviamente, además es decir, vigilar, guardar, cuidar lo que es el alimento en calidad y cantidad suficiente, suministrarle líquidos en calidad y cantidad suficiente, que no se encuentren a la intemperie, ¿sí? También muchas veces educarlos, ¿sí? Hay muchas veces que es necesario llevarlos a escuelas. Incluso, no sé si alguno conoce el tema de, a lo mejor, digamos, los etólogos que estudian lo que es el comportamiento de los animales, cuando algunos animales demuestran algún tipo de situación irregular, ¿sí?, se convoca muchas veces a un etólogo que termina haciendo el estudio del comportamiento animal, ¿sí? A mí me sucedió en un caso, básicamente en el caso del can Homero, que sufrió maltrato y crueldad animal, actualmente se encuentra hoy en día en la justicia también siendo estudiado, pero ese perro, por ejemplo, a raíz de haber sufrido mucho maltrato, mucha crueldad animal, ha necesitado una educación especial para que de alguna forma pueda incorporarse dentro del núcleo familiar en el cual había sido adoptado, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a pasar ahora tarda un poquito el PowerPoint. Bien, vamos a pasar ahora entonces, dentro de lo que es, y a mí me gusta hablar y hacer la comparación con lo que es en materia de derecho de la niñez, dentro de lo que es la familia multiespecie en el marco del derecho. Y a mí me gusta hablar sobre el paradigma de la situación irregular como paradigma en el cual básicamente se los considera a los animales como objetos de protección y no como sujetos de protección, versus el paradigma de la protección integral, en el cual se le puede otorgar de alguna forma ese reconocimiento jurídico a los derechos de los animales como demás especies. ¿Por qué? En materia de niñez, ¿sí?, también hablamos de paradigma, y también hablamos de paradigma de la situación irregular, y también hablamos de paradigma de la protección integral. Precisamente, el paradigma de la situación irregular es considerado el paradigma dentro de lo que es anterior a la sanción de la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989, y a partir de que esa convención entró en vigencia a nivel internacional, se rompe lo que es la estructura del paradigma de la situación irregular, en donde eran considerados los niños, niñas y adolescentes objetos de protección, y pasa a ser un paradigma de protección integral, en donde comienza a gestarse la concepción de los derechos del niño como sujetos propios de derecho ante la justicia, ¿sí? Entonces,
En el marco de lo que es el paradigma de situación irregular dentro de lo que es la familia multiespecie, tenemos el Código Civil y Comercial propiamente dicho, en donde, por ejemplo, en el artículo 227, 246, 464, 465, 1947 y 1950, básicamente hablan del animal no humano como objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacen es justamente hablar, por ejemplo, en el caso del artículo 647, perdón, 464 y 465, lo que hacen es justamente tomarlo al animal, básicamente dentro y en el marco de lo que son los bienes gananciales del matrimonio, como por ejemplo los bienes gananciales que pueden llegar a tener a través de lo que es... Les pido por favor que apaguen o silencien los micrófonos, porque si no tengo que salir, buscar quién está, silenciarlo y volver a entrar. Distrae también a los otros compañeros que están escuchando la clase, ¿sí? Bien, también dentro de lo que son los artículos 1947 y 1950, del 47 al 50, básicamente también tiene la concepción de entender a esos animales no humanos como cosas. Sin embargo, de alguna forma incluso la interpretación que hace Lorenzetti, por ejemplo, habla de la pesca de animales, de los animales que se encuentran dentro de la fauna que son encontrados por las personas, del enjambre de abejas, de la forma de caza y de cómo las personas pueden adquirir a un animal como un objeto. Sin embargo, por ejemplo, el Código Civil y Comercial hace una interpretación, digamos, rara en materia, por ejemplo, del enjambre de abejas, ¿sí? Y de cómo el enjambre de abejas puede pertenecer, entre comillas hablo, ¿sí?, a una persona u otra, pero le reconoce la facultad o la capacidad de ese enjambre de abejas de poder decidir moverse de un lado para el otro. Algo que básicamente un objeto no lo puede hacer, ¿sí? No puede tener esa capacidad de decidir de un lado a otro, y sin embargo, implícitamente, el Código Civil y Comercial argentino le está reconociendo a ese enjambre de abejas que cataloga como cosas la capacidad de moverse, ¿sí? Por otro lado, lo que es el paradigma de la protección integral, no sé si escuchan los ladridos de fondo, que es una de mis perritas. Dentro de lo que es el paradigma de la protección integral, tenemos, en principio, para tener en consideración, el artículo 19 de nuestra propia Constitución Nacional. Justamente esto, el artículo 19 es, o lo traigo a colación en base a esta concepción del propio proyecto de vida de las personas, y que el Estado no puede formar o no puede tomar injerencia en el marco de las decisiones que las personas quieran realizar en el marco de su propio proyecto de vida, siempre y cuando no afecten los derechos de los terceros, ¿sí? Justamente el artículo 19 habla sobre lo que es el principio de lesividad, de alguna forma, dentro de lo que es el marco del derecho penal, ¿sí? Pero tenemos que entender que las acciones privadas de los hombres, como dice el artículo, que de ningún modo ofendan digamos, a un tercero o afecten a la sociedad, quedan solamente reservadas hacia las personas, ¿sí? Y exentas de la autoridad de los magistrados. Por eso, si la decisión de las personas es realmente formar una familia multiespecie, no puede tener injerencia el Estado para oponerse a esa decisión. Como por ejemplo lo traigo a colación, en el caso de un perrito, que vamos a ver uno de los fallos, escuetamente vamos a analizarlos, el fallo Tarzán, que es un fallo básicamente que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde un consorcio de departamentos le pedía a una familia que, digamos, no tuviera más su perro. Bueno, el perrito terminó ganando el fallo. Pero en este caso, ¿sí?, obviamente el propio proyecto de vida de esa familia, tanto como de ese animal, era justamente mantenerse en ese lugar. Entonces no puede haber injerencias por parte de un tercero que no permita o que no habilite justamente que ese animal se encuentre. Después, por ejemplo, tenemos el resto de los artículos, que es el artículo 6 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3, inciso 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 16 y 17 del Pacto de San José de Costa Rica, me río porque la escucho a Mica que está ladrando. El artículo 16 y 17 del
también del Pacto de San José de Costa Rica, este me quedó repetido, básicamente en todos estos artículos habla a nivel internacional y a nivel de tratados en materia de derecho internacional de la protección intrínseca de la familia, sin mencionar que dentro de esa protección de la familia está considerada únicamente la especie humana, porque habla de las familias en general, o habla de la familia, sin decir, por ejemplo, se le reconoce a la persona humana el derecho a la familia. Al no establecer el concepto humano, ¿sí?, se puede entender persona como cualquier otro tipo de ser vivo. ¿Por qué? Porque justamente lo que es, y esto lo traigo a colación a varias charlas en materia de derecho animal que he escuchado cuando yo estaba en la facultad cursando como estudiante, lo que es el concepto persona, básicamente es un concepto a nivel jurídico que es incorporado o que se le va incorporando determinados significados, ¿sí? Y que fue modificándose a lo largo del tiempo. De hecho, tenemos muchísima jurisprudencia a nivel nacional, tales como, por ejemplo, el fallo Sandra, que ya todos lo conocen, el fallo de la chimpancé Cecilia, en el cual, de alguna forma, los jueces han reconocido el carácter de persona no humana a miembros de una especie diferente a la especie humana, sin mencionar otros grandes fallos en los cuales reconocen el carácter de sujetos de derecho, como puede ser el fallo Benjamín, un fallo que es excelente, que a mí me encanta y siempre lo voy a nombrar, que es un fallo de la provincia de Salta, y lo hemos obtenido gracias a la doctora Carmen Céspedes Cartagena, ¿sí? Bien, entonces, básicamente, y cerrando esta diapositiva de este punto, me interesa que puedan ver que el concepto de familia multiespecie tenemos que desterrarlo de lo que es el paradigma de la situación irregular, en donde no se le reconocen los derechos a los animales. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil y Comercial, digamos, los trata como objeto. Sin embargo, eso no impide que a nivel judicial uno pueda de alguna forma reconocerle estos derechos en el marco de lo que son los tratados en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional y que son incorporados a nuestra propia Constitución Nacional a través de lo que es el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Bien, pasamos a la otra. Bien, entonces, quiero que veamos de alguna forma este pensamiento, ¿sí? Hoy en día, en nuestra actual legislación a nivel nacional, en el marco de lo que es la actual Ley 14346 y la Ley 27330, que de alguna forma protegen a nivel derecho penal los derechos de las demás especies, ¿sí? La 14346, ya todos la conocemos, es la ley que establece una pena privativa de la libertad de 15 días o un año a quien fuere víctimas de actos de maltrato contra el animal, y la ley 27330 es la ley que de alguna forma establece la protección jurídica precisamente y prohíbe lo que son las carreras de animales. Sin embargo, nosotros de alguna forma, a través de lo que es nuestro sistema normativo, tenemos que modificar y ir de esta concepción negativa de protección de derechos a ir a una concepción positiva de protección de derechos o a un reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Sí? Bien, bueno, básicamente es que, como les decía recién, nosotros tenemos justamente la protección desde lo que es el lado negativo. No lastimar, no producir actos de maltrato, que no se realicen las carreras de caballo, perdón, las carreras de perro, no aplicar actos de maltrato con un animal, todos aspectos negativos, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que tratar, a través de nuestra legislación, empezar a crear, aunque sea jurídicamente en base a la jurisprudencia y posteriormente en base a lo que es la legislación, derechos positivos, construir derechos positivos, entender que estos animales no humanos son sujetos de derecho y que de alguna forma nosotros tenemos que otorgarles derechos. ¿Qué tipo de derechos? Obviamente derechos específicos y propios de su propia especie. Nadie está diciendo que los animales tengan el derecho, por ejemplo, a ejercer el voto o el derecho, por ejemplo, a asistir de lunes a viernes a un colegio, ¿sí? Estamos hablando de derechos positivos en el marco de que puedan tener el derecho a la salud, el derecho al esparcimiento, el derecho a tener una familia en el marco del interés superior de los derechos de los animales,
el derecho a no tener sufrimientos innecesarios, el derecho, por ejemplo, a, como lo vimos hace un tiempo, el derecho a tener una relación afectiva, ¿sí? Entonces, Baja el volumen y deja que ande esto. Me escuchan disculpen, mucho, ¿podrían ¿no? silenciar por favor los micrófonos? Un cargador y podría escuchar. Conoció a Mario. ¿Qué pasó? ¿Les puedo pedir si pueden silenciar los micrófonos, por favor? Creo que es Gabriela la que tiene el micrófono abierto. Gabriela. Bien. Bueno, entonces decía, pasar de esa construcción de protección hacia los animales no humanos en el marco de lo que es los derechos negativos, a pasar a una construcción dentro de lo que son los derechos positivos. ¿Y por qué hablo también de los derechos fundamentales? Porque, a ver, voy a tratar de cerrarlo yo el micrófono, les pido que me esperen 2 minutos. Voy a tratar de silenciar a las personas que están. No sé quién es el Galaxy A20, pero bueno, ahí ya lo silencio. Bien. Bueno, les pido mil disculpas por la interrupción. La verdad es que vamos a tratar de la clase que viene directamente tener a otra persona que pueda ir controlando esto. Bueno, cuando hablamos de derechos fundamentales, y básicamente en contraposición a lo que son los derechos humanos propiamente dichos, en el marco de lo que es la consideración de la protección de los derechos humanos nacen como protección a la capacidad de sentir que tiene el ser humano, ¿sí? Por tal motivo, al tener capacidad de sentir, se le otorgan, o se le reconocen, mejor dicho, derechos humanos de alguna forma, o derechos para que no tengan estos sufrimientos innecesarios o no sufran, ¿sí?, en el marco de acciones que se realicen. Bueno, en el caso de los derechos de las demás especies, básicamente figura de la misma forma, ¿sí? Ellos poseen, y de hecho hay estudios a nivel científico realizados, en el cual establece justamente la capacidad de sentir que tienen las demás especies. Ya también esto lo conocemos a raíz de la Declaración de Cambridge del año 2012, en el cual se establece que las especies animales poseen, digamos, dentro de su capacidad biológica, ¿sí?, la falta de neocórtex no le impide a estas especies la capacidad de poder tener sensaciones de tristeza, de frío, de dolor, ¿sí? Por tal motivo, al saber que justamente estas especies tienen la capacidad de sentir, se les debería reconocer, ¿sí?, estos derechos fundamentales que de alguna forma lo protejan de esta capacidad de sentir que yo les digo. Entonces, básicamente lo importante es que empecemos a tener esta consideración en el marco de los derechos desde un aspecto no negativo, sino que lo pasemos a un aspecto positivo en el marco de lo que es el paradigma de la protección integral, y reconozcamos esos derechos fundamentales que ellos también tienen pese a ser de diferentes especies, ¿sí? No voy a entrar en lo que es el aspecto moral porque va a llevar mucho tiempo, pero sí les quería compartir esto. ¿Por qué? Porque muchas veces se establece que los animales no se les puede otorgar derecho, básicamente porque son incapaces, se dice, o porque no tienen capacidad, ¿sí? Y por ejemplo, esto me trae a colación el tema de la capacidad y la capacidad de los niños, niñas y adolescentes, justamente en relación a lo que es la autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque si bien dentro de lo que es nuestro ordenamiento civil, justamente el Código Civil y Comercial restringe de alguna forma la capacidad de lo que son los niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer ellos mismos determinados actos, ¿sí? Nuestro código o nuestro ordenamiento jurídico le otorga o no le quita la facultad de tener derecho pese a no tener esta capacidad, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo que se repite una y mil veces. Si no le somos capaces de otorgarle, o de reconocerle, mejor dicho, los derechos a las demás especies porque decimos que no tienen capacidades, ¿sí?
De alguna forma entonces también podríamos reconocerle esos derechos a un embrión que se encuentra creciendo dentro del útero materno, ¿sí? Porque si bien hoy en día lo que es el aborto está legalizado básicamente por nuestro ordenamiento jurídico, aquellas personas que a lo mejor sufren algún tipo de aborto por alguna medicación incorrecta o por algún accidente que pueden demandar a un tercero por ese tipo de abortos, por haber perdido a ese hijo, de alguna forma ese embrión que se encontraba dentro del útero materno tiene derechos, aunque no tenga obligaciones, ¿se entiende? En el caso de las demás especies es lo mismo. Tienen derechos, de alguna forma, aunque no tengan obligaciones, ¿sí? Y además, por otro lado también, muchas veces la concepción de la ciudadanía, a lo largo de lo que son los reconocimientos de los derechos, fue modificándose, porque podemos tomar la concepción de ciudadano, por ejemplo, que teníamos en la época griega o en la época romana, en la cual únicamente ciudadanos eran las personas que no eran esclavos, que no eran mujeres, que no eran niños, ¿sí? Y que eran las únicas personas que podían ejercer con libertad su derecho. Y sin embargo esa concepción se fue ampliando y el muro se fue modificando, por decirlo de alguna manera, y fueron pasando cada vez más personas por este lado del muro, en el cual a lo largo de los años se les fue reconociendo ese carácter de sujetos de derecho, incluso a los niños que eran reconocidos como objetos de protección, a mujeres, a niños, ancianos, a las personas de color, ¿sí? A los esclavos. Entonces, de alguna forma tenemos que quebrar ese paradigma y traer ahora a los animales, a las demás especies, dentro de lo que es la protección que le brinda el reconocimiento de derechos, ¿sí? Y a esto, justamente a esta escala, de alguna forma que es una escala autojerárquica que ha realizado la especie humana, la cual se ha ponderado a ella misma como especie superior en relación a las demás especies, quiero traer a colación una frase justamente que se menciona en un documental que habla sobre la inteligencia humana y que justamente la realiza un científico que es entrevistado en ese documental, que dice: toda sociedad humana necesita una jerarquía, necesitamos gente que marque la diferencia y tendemos a resumirlo todo bajo un criterio único. En Estados Unidos, por ejemplo, la calidad humana y la jerarquía se definen por el cociente intelectual. En Francia puede ser cualquier recurso administrativo. En la China imperial eran los famosos exámenes del mandarín. Todo esto reposa sobre una idea central, y sin embargo errónea, de que hay una única escala para medir la inteligencia, de la humanidad en este caso, justamente hablo. Y que todo aquel que predica estas teorías se sitúa a sí mismo en lo más alto de la escala. Ahora digo, ¿no? En esta escala imaginaria que ha hecho la humanidad para desplazar, ¿sí?, al resto de las especies de esa escala, ¿no se ha auto-jerarquizado la propia especie humana dentro de esa escala, y a partir de esa única escala y de esa única medida, de alguna forma evalúa o desmerece qué especie se les reconoce ese derecho y a cuál especie no se le reconoce? Bueno, esto es básicamente lo mismo. El documental no lo pude copiar en la página anterior, pero el documental se llama El poder de la mente, y quien dice esto no es William Bradford, sino que es otra persona. Pero William Bradford, en ese mismo documental, por ejemplo, y a crítica del reconocimiento de la ciudadanía a otros seres humanos, dice, y esto lo dice taxativamente en el documental, si quieren después se los puedo copiar el link porque se ve muy suavecito, en lo que es el Classroom o en lo que es el grupo de Facebook, para que lo puedan ver. Es muy interesante todo lo que habla sobre el documental. Y dice: lo que digo es que en mis investigaciones me han llevado a una conclusión verdaderamente trágica. Es que la causa mayor de déficit intelectual y social de los negros americanos es hereditaria, y tienen orígenes raciales y genéricos, y que no hay forma de remediar esto, ni siquiera mejorando el entorno. Propongo recompensar a todos los que se esterilicen voluntariamente, y de esta forma se basa en la estimación científica sobre el origen genérico de la incapacidad. Básicamente lo que estaba diciendo William Bradford es que de alguna forma la gente que tenía determinadas características biológicas ajenas a lo que se conoce como el hombre blanco, terrateniente, capitalista, europeo, no tenía capacidad
cognitiva suficiente, y por otro lado estaba en forma eugenésica, netamente eugenésica, proponiendo justamente la esterilización de esa especie, de esas personas con esas características biológicas, para que no se sigan reproduciendo, ¿sí? Este pensamiento, que es un pensamiento netamente eugenésico y que de alguna forma a su vez es racista, ¿sí? Obviamente, de alguna forma es la misma construcción o la misma forma de pensamiento que tiene la especie humana para evaluar el reconocimiento de los derechos de las demás especies, ¿sí? Por eso lo traje a colación, porque me parecía un pensamiento súper eugenésico, digamos, muy discriminado, o sea, que genera discriminación, ¿no?, para los demás seres vivos, y que de alguna forma también es la base de por qué nosotros discriminamos al resto de las especies. Bien, vamos a Perdón, hablar de Cecilia. pequeños casos sobre lo Perdón, que... Cecilia. ¿Te puedo hacer un comentario al respecto? ¿Puedo hacer un Sí, comentario? por favor. Bueno, gracias. No, en realidad ahí demuestra este señor Sí, blanco que no es tanta su inteligencia, porque fíjate que Estados Unidos tiene una cantidad de población negra increíble gracias a su discriminación. Es decir, ellos solos han permitido que la raza negra se desarrolle de esa manera. Y además, bueno, eso les está permitiendo ver que no es tan bajo el nivel del negro. es que en realidad uno no, o sea, básicamente no hay ningún fundamento moral que permita establecer o que permita ponderar que personas con determinadas características biológicas no tienen capacidad cognitiva, o sí tienen capacidad cognitiva. O sea, las características biológicas nunca van a determinar la capacidad cognitiva, y a su vez tampoco las características biológicas pueden determinar la afectación hacia qué individuo puede tener derechos y qué individuo no. Porque de alguna forma yo dejo de lado, por ejemplo, discriminando en base a características biológicas, a los perros, por considerarlos que, como no tienen las mismas características biológicas que tengo yo, no pueden nunca llegar a tener digamos, derechos, o no se les puede llegar a reconocer derechos. Y eso básicamente no tiene un fundamento moral que lo permita habilitarlo, ¿sí? Perfecto, gracias, Cecilia. No, por favor, gracias a vos por el comentario. Bien, como les decía, voy a traer a colación 3 casos digamos, de la jurisprudencia que han sido relevantes a lo que es a nivel nacional en materia de justamente de lo que es la familia multiespecie, y cómo de alguna forma han sentado precedentes jurisprudenciales. No obstante, no se ha podido modificar, como les he dicho recién, lo que es la concepción del Código Civil y Comercial, pero de alguna forma sí son utilizados en muchos fallos para poder fundamentar esta posición de la familia multiespecie, ¿sí? Bien, uno de los casos, digamos, que fue, creo que uno de los primeros, si alguien conoce alguno anterior a este, me puede corregir, no hay ningún problema, pero uno de los primeros casos que sucedió fue el caso de un perro golden de nombre Tarzán en el año 2013, en el cual justamente era el que les comentaba recién, un consorcio básicamente termina demandando a la familia porque, digamos, solicitándole que este animal no resida más allí en ese edificio. La verdad es que Tarzán obviamente no causaba primero ningún inconveniente. De hecho, tenemos colegas que muchas veces también han tenido problemas con sus vecinos en relación a las quejas que reciben, digamos, propinadas por los vecinos, sin ningún fundamento alguno, ¿no? Porque muchas veces incluso, y en este caso yo me hago la pregunta, y digo, bueno, a ver, a lo mejor mis vecinos podrían quejarse porque mi perra, Mica, Pin Pin, se la pasa ladrando todo el tiempo con un ladrido que te termina básicamente molestando, pero yo también de la misma forma podría quejarme si, no sé, los hijos de mis vecinos, que son bebés, se la pasaran llorando, ¿sí? O de alguna manera también que, no sé, mi vecino escuchara música a altas horas de la noche. Entonces, de alguna forma, muchas veces se termina estigmatizando a los animales y se les termina, de alguna forma, pidiendo que tomen determinadas conductas, cuando nosotros como especie humana ni siquiera las terminamos de tomar, ¿sí?
Bien, en este caso, como les decía, este consorcio termina demandando a la familia para que Tarzán no viva allí en ese edificio, y ¿qué es lo que termina haciendo? Y contestando la demanda de la familia, se asigna básicamente un juzgado civil en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la familia estaba constituida en forma, digamos, de familia multiespecie. ¿Sí? Había un padre, una madre con 3 hijos, y estaba Tarzán como miembro justamente, y parte de estos hijos nada más que una especie diferente. ¿Sí? La demanda judicial cae en el juzgado número 69, bajo el expediente el 104.811 del año 2001, y recién lo que es el fallo lo tenemos en el año 2003, así que fíjense cuánto tardó, ¿sí? En el cual lo que termina, digamos, realizando el fallo de primera instancia, básicamente del juzgado número 69, es dándole la razón a Tarzán, porque justamente en realidad la demanda se basaba en lo que es ruidos molestos y lo que es la afectación hacia los derechos, digamos, de lo que eran los otros copropietarios del consorcio. Y básicamente, justamente lo que es el juzgado termina reconociendo a Tarzán como parte de la familia multiespecie en un momento en donde no se hablaba a lo mejor tanto de este tipo de familia, y afirmando también en esto que yo les digo del propio proyecto de vida de su familia y de los derechos de la familia de poder decidir y poder de alguna forma de tomar la decisión de tener un animal conviviente conviviendo con ellos, ¿sí? Es uno de los primeros fallos. Realmente el fallo estrictamente no lo pude encontrar dentro de lo que es internet, como para poder traérselos o traerles algún segmento, porque me parecía importante, pero esos fueron los datos que básicamente se encontraban, ¿sí? No así con el caso Sidney, que es un caso mucho más reciente, del año 2019. En este caso, justamente es una perrita que había sido de alguna forma obtenida a cambio de una remuneración económica, básicamente comprada por parte de las personas, y las personas terminan disolviendo ese matrimonio que tenían entre ellos. Entonces quedaba la disputa de qué era lo que sucedía con la perrita esta Sidney, si quedaba bajo la guarda de una persona o quedaba bajo la guarda de la otra, porque básicamente estas personas no tenían hijos humanos, sino que tenían hijos no humanos, y de alguna forma, a través de un acuerdo que termina siendo homologado, no de un fallo judicial, sino de un acuerdo que termina siendo homologado por el juez, se termina estableciendo un régimen comunicacional para Sidney, ¿sí? En el régimen comunicacional, como pueden ver entre los puntos, no se los voy a leer todos porque va a ser medio tedioso, pero como pueden ver dentro de los puntos del régimen comunicacional, lo que hace es regular los paseos de Sidney, con quién iba a pasar los fines de semana, con quién estaría, por ejemplo, en las Pascuas, ¿sí? Con quién iba a estar, por ejemplo, con quién iba a salir de vacaciones, de alguna forma regular los horarios de sus paseos, ¿sí? Regular los gastos que incurriría la atención a la salud, por ejemplo, de Sidney, si tuviese que viajar para las fiestas o no, para lo que son las vacaciones, ¿sí? De alguna forma se intentó contemplar, así como también se intenta contemplar en el marco de lo que es el régimen de comunicación de los niños, niñas y adolescentes cuando una pareja decide divorciarse, se intentó realizar justamente una similitud con este tipo de casos y de alguna forma establecer ese régimen que arbitrara entre tanto su mamá humana como su papá humano, las necesidades sobre todo de Sidney, ¿sí? Y en este caso, algo que creo que no mencioné y que no lo puse, pero que me parece importante destacar, es que independientemente de los deseos que pudiesen tener su mamá humana o su papá, ¿sí? De alguna forma, la justicia, y así como lo hace en materia de niñez, debe de alguna manera ponderar lo que es el interés superior del animal, algo que justamente muchas veces no se habla, y en materia de derechos del niño nosotros encontramos el interés superior del niño en el artículo 3.1 de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, no como un derecho específico, como podemos tener el derecho a la educación, a la salud, el derecho al juego, el derecho a no realizar actividades laborales, el derecho a una vivienda, el derecho al alimento, sino como un plus que de alguna forma hace efectivo y garantiza el cumplimiento de esos derechos propios, ¿sí?
Entonces, en el caso de Sydney o de cualquier animal no humano que de alguna forma se encuentre interviniendo en el marco de un proceso judicial, obviamente la justicia deberá atender, en el marco de lo que es el paradigma de una protección integral de los derechos de los animales, a prevalecer su interés superior por sobre el interés superior de las personas. Porque muchas veces incluso lo que puede llegar a suceder es que las personas de alguna forma, y ha habido fallos, no acá en Argentina, pero sí ha habido fallos a nivel internacional, en el cual muchas veces las personas han analizado los procesos judiciales teniendo en consideración un paradigma de situación irregular, en la cual únicamente se le adjudicaba lo que es el régimen comunicacional, o se le adjudicaba de alguna forma ese ser vivo a la persona que demostraba en el marco del proceso judicial que había pagado por ese animal, básicamente que lo había comprado, ¿sí? Y no digamos, la capacidad de sentir o la capacidad socioafectiva que tenía ese animal con esa otra persona en el vínculo familiar, ¿sí? Hablando en criollo o bajándolo básicamente a lenguaje tecnicismo. Hubo fallos a nivel internacional en el cual el juez evaluó y ponderó lo que es la protección o lo que es, digamos, ubicar ese derecho de ese animal y dárselo a la persona que lo había comprado, ¿sí? Teniéndolo como si fuese una cosa, y no justamente al vínculo afectivo que había logrado tener ese animal con otra persona, ¿sí? Con, por ejemplo, no sé, supongamos en el marco de un matrimonio, con el hombre o con la mujer, ¿sí? El hombre fue el que pagó el animal, entonces la justicia prefirió que el hombre tuviese al animal, observándolo únicamente y netamente en el marco de lo que son los derechos de propiedad, y no así los derechos básicamente de la protección integral de ese animal, o los derechos de lo que es el interés superior de ese animal en razón del vínculo que podía tener con otra persona. Bien, y uno de los últimos fallos que tuvo muchísima resonancia también acá en Argentina es el caso Tita. En la provincia de Chubut, el caso Tita básicamente es el caso de se enmarca en lo que es el proceso de la 14346, justamente porque un oficial de policía le termina disparando a Tita. Lo importante básicamente es que dentro de lo que es el marco penal o del proceso penal, en este caso el juez tuvo en consideración, en base a las declaraciones testimoniales y los análisis que se hicieron dentro de lo que son las pericias psicológicas, tanto a la mamá como al papá de Tita, el juez tuvo en consideración y ponderó ese sentimiento que tenían ellos, y de alguna forma estableció que Tita era básicamente hija de estas personas, ¿sí? Porque ellos dentro del marco de su dolor la consideraban hijas. Entonces el juez entendió y dijo lo siguiente, ¿sí? Dice que MM, el padre de Tita, que con el arma descripta ese dio muerte a Tita, hija no humana de la pareja formada por MC y MMT. En todo momento puntualiza que el señor MM cumplía el rol del verdadero padre de Tita. En efecto manifiesta que MM, el padre de Tita, y que finalmente, como afirmaron los testigos, también se encontraba presente el papá de Tita, MM. Bien, y después creo que acá me faltó pegar un extracto del fallo. Y después menciona que la muerte de Tita ha causado de alguna forma, en el marco de lo que es la familia, una pérdida irreparable, y que de los testimonios, o sea, de las declaraciones testimoniales realizadas tanto por el padre de Tita como por la mamá de Tita, mostraron realmente y efectivamente el vínculo de integración que había en el marco de lo que era la vida familiar, y que de alguna forma ellos lo entendían como una familia multiespecie que se daba dentro de esa familia, ¿sí? Creo que no me quedaron más diapositivas. Si quieren, lo que podemos hacer ahora, dejamos el espacio como para preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación que quieran hacer, como concepto final y como para redondear, digamos, toda la exposición, yo creo que como abogados, quienes lo seamos, o como en el marco del rol social que estemos ocupando,
creo que tendríamos que intentar empezar a ver y a deconstruir esta construcción, digamos, del derecho que se hace, para de alguna forma garantizar también en forma efectiva los derechos de las demás especies, pero dentro de lo que es el marco positivo del reconocimiento de derechos, y no así como se viene dando dentro de lo que es únicamente atender a lo que es la legislación cuando ya se produce, por ejemplo, un daño en lo que es el derecho penal, dentro de un aspecto negativo, solamente preservando la afectación a lo que es la integridad física o psíquica, sino expandir esa órbita de derechos, y así como una vez escuché de la doctora Carmen Céspedes Cartagena, que dice, si nosotros jerarquizamos o nosotros ponderamos y protegemos, por ejemplo, los derechos de nuestros hijos, ¿sí? De alguna forma, si queremos realmente construir un paradigma de protección integral, deberíamos también jerarquizar y empezar a proteger lo que son los derechos de las demás especies, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda o alguna consulta que quieran hacerme. Buenas tardes, Cecilia. Sí, Hola, Joana, ¿cómo estás? bien, gracias. Saludo desde Colombia. Tengo una inquietud, Cecilia. Tú que eres experta, digamos, en derecho de familia y estos temas, ¿cómo abordas la cuestión cuando ese miembro de la familia multiespecie es un animal considerado silvestre? Porque, por ejemplo, en el caso de Estrellita, ¿no? En Ecuador, que este año salió que por ser parte de la naturaleza, debían ser considerados y respetados sus derechos. Pero ahí en el salvamento de voto, y se hablaba mucho del hecho de que esa convivencia había sido ilegal todo ese tiempo. ¿Cómo abordas tú esa cuestión? Porque por un lado uno entiende, sí, es ilegal desde ese punto de vista, desde la mirada de esa clasificación de la fauna, pero ¿qué pasa cuando ya se ha incorporado a la familia, como en el caso de Estrellita, que llevaba 18 años? ¿Cómo devolverla a su hábitat natural? O sea, ¿cuál es tu postura en esos casos? O sea, ¿tú defenderías el hecho de que se tomó de la fauna, o sea, fue una captura, o porque es distinto si él llega, si el animalito llega, cierto, a nuestra casa por alguna razón, a que yo vaya y lo saque de su contexto? Para mí también hay una forma, podría haber alguna forma de violencia, ¿no? En esa intervención. Quisiera conocer tu postura, gracias. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que en este análisis o en esta pregunta que vos hacés específicamente, y por eso hice mención, ¿no? Yo creo que independientemente de los postulados penales, por ejemplo, que hayan por tener animales silvestres y que esté penado por la legislación, acá en Argentina, por ejemplo, se encuentra penado tener animales de la fauna silvestre dentro de lo que es la 22421. Yo creo que en este caso, y en ese que vos me decís, independientemente de a lo mejor la pena que se le pueda poner a la familia por haber cometido básicamente una acción no permitida, creo que tendría lo que es justamente priorizar, ¿sí?, el interés superior del animal. Es decir, si el animal ha logrado a través de los años construir un vínculo con esa familia, y durante muchos años estuvo como parte de esa familia, obviamente quitarlo de ese espacio afecta básicamente su capacidad de sentir, porque a lo mejor se sentiría lejos de su familia, se sentiría aislado, incluso podría llegar a fallecer. Lo que pasa es que sí, es una balanza jurídica bastante pesada, ¿no? ¿Cómo ponderas el interés superior de ese animal en materia de una acción ilícita cometida? Pero yo creo que habría que a lo mejor buscar y a lo mejor presentar en el marco de la acción que se esté realizando, que concurran etólogos o que concurran personas especializadas que puedan analizar el comportamiento de ese animal, y en base a ese comportamiento que se ha presentado, ¿no?, en lo que es la acción judicial, en base a ese comportamiento, ver, así como existe el derecho de ser oído al niño, ¿sí?, la obligación incluso jurídica de que los niños sean oídos en el marco de las actuaciones judiciales, de alguna forma también entender que debería ser el derecho, digamos, que los animales tendrían el derecho a ser oídos por lo que son los magistrados, ¿sí? Justamente hoy me llegó una notificación de de un fallo de familia, en el cual
justamente lo que hacen es, la jueza terminó de alguna forma quitando o prohibiéndole el ejercicio de la responsabilidad parental a una persona, ¿sí? Bueno, eso se apeló, básicamente, y se apeló en el marco de que no habían sido escuchados los derechos de los niños. Bueno, la Cámara terminó diciendo que se escuchen los derechos de los niños, que se le haga, o sea, que se realice una audiencia en la cual ellos puedan manifestar si quieren, digamos, seguir teniendo ese vínculo con el padre, o si prefieren no tenerlo más. Yo creo que sería importante también empezar a aplicar este tipo de conceptos jurídicos también en las causas de derecho animal, me parece. No sé si respondí buenísimo. Bueno, muchas gracias. Después, Wiona, ¿vos querés habilitar tu micrófono para preguntarla? ¿O para comentar? Si no, lo leo. Wiona. Ahí va. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. No, estaba apagando una calefacción porque estoy acá en la radio y debe hacer cerca de casi 3 grados de temperatura afuera, así que estamos ahí, pero hace mucho ruido. No, nada, si te referías al comentario, una persona propone un grupo, me parece muy, muy bueno poder compartir, mantener contactos entre gente que está interesada en estas temáticas, y como en todo, así como tal vez te surgió organizar el taller, si alguien quiere emprender esto sería genial. No me puedo poner en el rol de decir sí, lo hago porque no podría en este momento. Así que pensé que era por el debate de la pregunta de recién, nada que ver, perdón. no, yo creía que te refería a los mensajes de ahí. No, Sí. estoy atento a todo lo que decís, pero había una persona que estaba escribiendo en el chat sobre esto. Sí, después leí más arriba, bueno, perfecto. Bien. Bueno, no sé si tienen, gracias Juliana, disculpa que te molesté, no sé si tienen alguna otra consulta o alguna otra duda en relación a esto, bueno, que estamos hablando. María Funes, no sé si vos querés preguntarlo así en voz alta. Pusiste, está el caso de Tota, una yegua que tenía que ser secuestrada de su dueño, entre comillas, pero el juez determinó que desde su lugar, para dejar de tratar al animal como cosa, decretaba que por su calidad de ser sintiente iba a ser rescatado o resguardado en lugar de secuestrado. No recuerdo en este momento de dónde era el caso, creo que era de Salta. Sí, yo la verdad es que no lo conozco en sí al caso este que de alguna forma estás mencionando, pero incluso en la justicia de La Pampa sucedió también, esto en el marco de lo que es la aplicación de lo que es un lenguaje antiespecista, ¿no? Surgió la provincia de La Pampa, que básicamente el fiscal a cargo y a raíz de una denuncia penal que se realizó por la 14346 a una perrita dogo que se le había básicamente cortado las orejas, se hizo la denuncia penal, intervino el juzgado, se libró una orden de allanamiento, se la rescató, ¿sí?, a la perrita, y en la publicación que realizó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa, la verdad es que me encantó y me llenó mucha alegría, porque justamente no habló de secuestro de animal, sino de rescate de animal, del rescate de esta perrita. Esto en consideración un poco a la aplicación de lo que es un lenguaje antiespecista, así que sí, obviamente es importante que también de alguna forma todos nosotros empecemos a aplicar lo que es un lenguaje antiespecista, atendiendo a criterios de que, bueno, que nos estamos refiriendo no a objetos, sino a sujetos de derechos, y por tal motivo no le podemos mencionar o no podemos decir que son mascotas, ¿sí? O no, tampoco podemos hablar de animales callejeros, sino decir básicamente animales en situación de calle, y no hablar de dueños, sino hablar de humanos a cargo, tutores o responsables de esos animales no humanos, ¿sí? Bien, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta más en relación a todo esto que vimos.
El material, yo lo que voy a hacer, el material lo tienen ustedes, que todavía no está cargado, pero tienen el Classroom para aquellas personas que tengan dominio de casilla de mail en Gmail, o el grupo de WhatsApp. Ahí vamos a ir subiendo las clases, que las clases están siendo, digamos, van a ser grabadas y después compartidas a lo que es el taller, digamos, el usuario del taller de YouTube, así que ahí lo pueden ver. Y después yo con respecto a esto les voy a subir un material que pueden ver y que lo pueden leer, que uno es del doctor Pablo Suárez, justamente, que es abogado acá en Argentina, y hay un texto también que es digamos, que habla sobre lo que es la familia multiespecie a nivel internacional, que también se los voy a subir como para que lo puedan tener. A ver, Seth está preguntando y dice, hablaste de la capacidad subjetiva y mencionaste a los embriones, entonces tomarías como a un embrión como sujeto de derechos, a pesar de que son descartados muchas veces en las clínicas de fertilización in vitro. ¿De qué tipo de capacidad subjetiva estamos hablando, o estamos hablando de un derecho inherente? En realidad, básicamente, digamos, lo que pasa es que depende de la concepción que hoy en día uno tenga, teniendo en consideración que es largo esto explicarlo, ¿no? Pero teniendo en consideración que hoy en día nos encontramos, por lo menos en Argentina, con la legalización del aborto, ¿sí? No así la despenalización como la teníamos hasta hace un par de años. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el Código Penal estaba básicamente despenalizada la acción de abortar, ¿sí? Lo que pasa es que lo que hizo la legislación argentina, y esto tendría que irme al análisis estricto de las tres teorías básicamente que hablan sobre lo que es lo que se entiende por el embrión o no. Argentina en realidad lo que hizo fue ponderar en estatus jurídicos el derecho de ese ser vivo que se encuentra dentro de ese útero en relación al deseo de la persona de querer acabar con la vida de ese embrión, ¿sí? Es un tema muy largo, Seth, porque en este caso, como te digo, tenemos que hablar de qué es lo que se entiende por embrión, ¿sí? Para, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4 entiende que se protege la vida, coma, en general, coma, a partir de la concepción, pero para entender lo que es la protección de la vida tenemos que entender qué es lo que entendemos como concepción, y a partir de qué momento, básicamente, se entiende la concepción. Lo que es el derecho, básicamente, no establece o no dice a partir de qué momento hay o no vida, sino a partir de qué momento el derecho empieza a proteger la vida. Es bastante largo el tema, y esto es en base, básicamente, a lo que es el aborto. Pero, por ejemplo, yo lo que quería asimilar a esto cuando hablé en relación a los embriones, es que así como, por ejemplo, un embrión o un bebé no tienen obligaciones respecto de la sociedad, o son básicamente incapaces para realizar algunos actos, y sin embargo no se les niega el derecho, por ejemplo, que puedan tener, a los animales debería ser, o al resto de las especies debería ser lo mismo, ¿sí? Aunque, a pesar de que no tengan a lo mejor obligaciones, no por ello no dejan de tener derechos, ¿sí? Esa era básicamente mi idea. Después, gracias Fernanda sí, es importante justamente esto de la aplicación de un lenguaje antiespecista, es fundamental. Después, en relación a si se da certificados, sí, estamos viendo la posibilidad de dar certificados, y sí, la vida es muy amplia, y yo, por ejemplo, entiendo, y hubo estudios científicos, de hecho, por ejemplo, yo no tengo una consideración censocentrista, sino más bien biocentrista, porque entiendo que las especies vegetales, por ejemplo, también podrían tener la capacidad de sentir de una forma diferente a la que nosotros entendemos, y de hecho nuestra incapacidad para percibir la capacidad de sentir que tienen esas plantas, o sea, no se puede medir la capacidad de sentir básicamente en base a nuestra incapacidad de poder estudiar la capacidad de sentir que tienen ellos, ¿sí?
ellas tienen una capacidad de sentir que la especie humana no ha logrado hasta el día de hoy de alguna forma reconocerla, pero eso no limita a la planta como sujeto de derecho, por decirlo de alguna forma, sino a nuestra incapacidad de poder reconocer esa calidad de sujeto de derecho. Por eso yo tengo una concepción biocentrista en la cual básicamente se le reconoce esa protección a todo ser vivo, ¿sí? Qué sé yo, estoy en contra obviamente de lo que es la tala, porque entiendo que existe el sufrimiento por parte de los árboles cuando son talados, o de las plantas, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay que, es entrar en temas muy profundos en cuanto a ética y filosofía, ¿sí? Bien, bueno, creo que... muy bien, Bárbara. Bueno, me alegro que se haya entendido la postura biocentrista, sí. Sí, bueno, creo que eso es todo. La clase que viene, vamos a tener una clase con el doctor Hugo Carrión. Él nos va a hablar sobre justamente la relación entre la religión y, digamos, las situaciones del derecho animal. Recuerden que es cada 15 días las clases, los días viernes, salvo 2 viernes que va a ser únicamente día miércoles y uno va a ser un día jueves. Pero de todas formas tienen el cronograma, tienen la dirección de mail del taller, tienen el Classroom y tienen el grupo si quisieran hacer alguna consulta o si tienen alguna duda, que también pueden, digamos, formularla por ahí. Así que si no hay más dudas ni otras consultas, damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos dentro de 15 días, el viernes que viene no, el otro, ¿sí? Así que bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días. Sí, para finalizar también de Wionak, muchos hablan de la palabra plaga también es especista. De hecho, yo entiendo que los animales que son considerados plaga es netamente responsabilidad de la especie humana y no de la propia especie en sí, y a mí me gusta hablar de animales foráneos o animales, digamos, que no son foráneos básicamente, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado los temas y bueno, y nos vemos dentro de 15 días nuevamente. Muchísimas gracias a todos una vez más y también muchísimas gracias a todos los docentes que nos van a acompañar a lo largo de este taller. Chao. Chao, chao a todos. Muchas gracias.